Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recorta expectativas de crecimiento para 2019 y 2020. En los precriterios 2020, la dependencia recorta su estimación desde un rango de entre 2.5 a 1.5 a uno de 2.1 a 1.1%. Esto debido al bajo nivel de crecimiento de los últimos meses. Hacienda estima que los ingresos presupuestarios de 2019 sean inferiores en 121.200 millones de pesos a los previstos por la Ley de Ingresos 2019, equivalentes, por supuesto, al 0.5% del PIB. Para 2020, el recorte fue un rango de entre 2.4 y 1.4. El presidente de la República dice que no son cifras exactas y que en 2019 el crecimiento será 2%, va contra Hacienda, y en 2020 del 3%. Hernán Cervera, Macario Schettino, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahora creo que tanto los especialistas consultados por Banco de México, las calificadoras, los organismos financieras, los bancos, los todos analistas están en línea en dos cosas. Uno es un menor crecimiento mundial, que hay que asumirlo no como un problema local de México, pero también una reducción importante en lo que sería la posibilidad de crecimiento en México, que va del 1.1 al 1.6, más o menos 1.7, y en donde hay incluso quien dice que si crecemos al 1% sería un gran triunfo para la economía mexicana, derivado, entre otras cosas, de esta indefinición de hacia dónde se mueven los capitales. Y quizá un dato importante que se debe conocer esta semana es esta disminución del capital extranjero que ingresó al país, en donde hay una disminución significativa con respecto al año pasado y en donde hay dos elementos que confluyen con ello. Uno, por supuesto, una menor cantidad de capitales que se está distribuyendo en el mundo, y dos, un problema de falta de opciones en el país de hacia dónde dirigir estos capitales por precisamente esta incertidumbre de cambio de gobierno y cambio, digo yo, de modelo de inversión dentro del gobierno, Ernesto. Mira, un poco las tendencias generales, si uno analiza históricamente cómo se mueven respecto a lo que sucede en realidad, son procíclicas, claramente, y eso quiere decir que si todo el mundo está pronosticando que la economía se va a desacelerar, la economía se desacelera, pero normalmente subestiman consistentemente la desaceleración. Ahorita estamos en un promedio de 1.4%, para números más, números menos, eso es lo que están pronosticando. Hay ciertos analistas que están pronosticando por abajo del 1%, crecimientos del 0.6, 0.4%, los más pesimistas, pero en promedio digamos que es 1.4. Ese 1.4 en condiciones normales tiende a subestimar la verdadera desaceleración de la economía. En ese contexto, este pronóstico, decir si crecemos al 1% es que nos va a ir muy bien, no está basado nada más así al guamazo. Hay no solamente modelos econométricos, sino hechos fundamentales que han afectado el crecimiento del país durante el primer trimestre del año. Tuvimos evidentemente todo el proceso de escasez de gasolina que le pegó significativamente al crecimiento, el parón de los trenes, y ahora estamos viendo también consecuencias como la que tuvimos en esta misma semana de hacer tortuguismo en las aduanas del país. Eso nos va a afectar y nos va a afectar brutalmente, y el tortuguismo viene del señor Donald Trump. Mal que bien, si uno va juntando todos estos factores, no va a ser un buen trimestre en materia de crecimiento económico, lo cual obligaría para alcanzar una tasa de crecimiento cercana al 1,5%, 1.4%, que los siguientes 3 trimestres fueran de un crecimiento extraordinario, cosa que se ve difícil porque ahí lo que influye en el crecimiento de mediano plazo es lo que invertiste. Y la verdad es que la inversión privada en México, no de esta administración, sino de los últimos 3 años, del 2016 por la incertidumbre de Donald Trump, 2017 por todo el proceso político en México y 2018 por la transición que ya se dio, pues no ha invertido mucho. Han sido crecimientos magrísimos de la inversión, y lo que no inviertes hoy te pega en el crecimiento futuro. Hoy sí tenemos un problema serio en el 2019 de bajo crecimiento. En el 2020, y así lo está reconociendo todo el mundo, va a ser un bienio complicado para México y para el mundo. En muy buena parte, la parte internacional, pues lo que está reflejando es el problemita que traen Estados Unidos y China, de una guerra comercial insulsa, innecesaria para la dinámica de crecimiento mundial, y pues a ver hasta dónde llega este proceso de desaceleración en Estados Unidos, en China, que son los dos principales
productores a nivel mundial. Entre esas dos economías tienes más de 40% del PIB mundial y si se desaceleran, créeme, Esra, se desacelera todo el mundo. ¿Y cómo nos pega a nosotros? El dato más importante, me parece, de esta semana fue la publicación de los indicadores cíclicos que produce INEGI. Es un sistemita en el cual hay dos indicadores, uno que va, digamos, al día y otro que trata de pronosticar lo que viene, utilizando información de bolsa de valores, tasa de interés, etcétera. El indicador coincidente en el sistema de indicadores cíclicos está por debajo de su nivel, el nivel es 100 puntos, está por debajo de este nivel desde agosto, es decir, ya sumaron 6 meses abajo de ese nivel. En la vieja forma como se medía lo que era una recesión en México por parte del INEGI, esos son los 6 meses necesarios para decir México está en el espacio de la recesión. Ya no. No, pues hasta ahí está, no sé. Hasta enero, no tenemos más datos, los pocos números que tenemos de febrero apuntan a que va a ser lo mismo, si no es que un poquito peor. Este comportamiento de la economía, pues como acaba de explicar muy bien Ernesto, no se va a revertir en el transcurso del año lo suficiente como para poder llegar al 2% que se imaginó el presidente, que insistiríamos, es el único que está hablando de ese número, todos los demás están bastante abajo de ello. Pero a mí lo que me parece más importante es lo que comentaba ahorita al final Ernesto, no es únicamente 2019, es también 2020 y lo peor viene después, en mi opinión, porque la causa del estancamiento de este momento son, creo yo, dos decisiones muy serias del gobierno. Una fue frenar el aeropuerto de la Ciudad de México y la otra es prácticamente destruir la reforma energética. ¿Por qué son importantes estas dos? Pues porque son las inversiones de infraestructura más importantes en el mediano plazo. Entonces, si nosotros pues, no tenemos un aeropuerto nuevo en la ciudad, no hay manera que venga más turismo. De hecho, acabo de revisar datos de turismo hace unos días y la Ciudad de México cae en turismo en los últimos 10 años. De hecho, prácticamente nada más hay 3 lugares en México en donde el turismo crece. En Cancún, obviamente, en Los Cabos y en el nuevo lugar de Nayarit. Ni siquiera Vallarta, es Nayarit el que crece. Llegan a Vallarta y se pasan a Nuevo Vallarta, ¿no? Eso es lo que crece. En la Ciudad de México no. Y sin aeropuerto, pues menos vamos a crecer en ese sector. Y aquí el turismo es turismo de negocios, lo cual significa pues menos actividad económica en la Ciudad de México. Y si le sumas el asunto de energía, en donde el problema puede ser muy serio en términos de disponibilidad de gas natural y electricidad, y no solo eso, incluso gasolinas, pues no hay ninguna razón para crecer en 2021, ni en 2022, ni en 2023. Yo he escuchado a muchos que dicen, no, es que con el nuevo programa social del gobierno que reparte dinero a la gente, con eso la economía va a crecer. O te aumenta el consumo. Exactamente, en el mejor de los casos, eso no multiplica el ingreso. Sí. Entonces, a mí me parece que el camino que estamos siguiendo no es que sea muy malo hoy, es que es malo, parejo, para los siguientes años, pero muchos años. Es que hay que recordar que el crecimiento del 2% famoso de Macario durante los últimos años estaba ligado a esta economía en 2 niveles. Una en el centro norte del país, que te permitía crecimientos del 4, 5, 4,5% de los estados del norte durante 20 años. Durante 20 años va creciendo y un crecimiento de 1, 2 o menos 1, 2 en estados petroleros, etcétera, en esa lógica. Los ejes, digamos, del aumento de la inversión en el país hasta principios de este sexenio eran básicamente reforma energética, la idea de la reforma energética por un lado, y la idea de la construcción de algún modelo, digamos, de detonación de inversión que era eventualmente el aeropuerto. Si tú cancelas estos dos, los tienes que sustituir por otra cosa, por algo. Cuando tú lo sustituyes por el tema de la refinería de Dos Bocas, o lo sustituyes por el Tren Maya, tienes que de alguna forma demostrar al inversionista, uno, que son rentables, supongamos, y dos, que tienen el potencial además de generar no solamente la viabilidad de estos dos modelos, sino que van a generar a los lados, que esto es lo más importante, el detonador de empleos, de mayores espacios productivos, de mayor comercio, etcétera, para de esa manera
pues hacer estallar este crecimiento que le permita al sur-sureste, que es la parte que más interesa que empiece a crecer. Yo no veo ahora en este momento que haya algún tipo de expectativa positiva. Dicen que tienen a los inversionistas, vamos a ver hasta dónde llegan. En todo caso, pues las condiciones económicas a nivel internacional no son buenas, y creo que estaremos dependiendo otra vez mucho de algo que también Macario ha estado analizando, que es el tema de remesas, que dependiendo de lo que sucede en Estados Unidos, y bueno, pues tampoco está la cosa el horno también para bollos, para que los mexicanos sigan enviando estas enormes cantidades de dinero en su totalidad, que le permiten a mucha población mexicana sobrevivir con estos dólares que prácticamente no cuestan nada, porque no es inversión ni nada, es prácticamente dinero totalmente limpio. No, y tienen un peso relativo importante en los ingresos totales de las familias mexicanas. Si uno toma la parte, digamos, formal, lo que se conoce como masa salarial formal del país, que es lo que ganan los asegurados incorporados al IMSS, el porcentaje que representan de esos ingresos las remesas ya alcanzó el 24%. O sea, estamos hablando de una cuarta parte de lo que ganan las familias mexicanas proviene precisamente de las remesas. Sin duda alguna, sería muy preocupante que empezáramos a ver ya no solamente que se estanque en niveles de 35 mil millones de dólares, que fue récord histórico del año pasado, 33 mil millones de dólares, sino que empiece a descender, porque eso sí te empieza a pegar directamente en el principal motor de crecimiento de la economía mexicana, junto con las exportaciones de los últimos 10 años. El corazón del crecimiento en México, pues desafortunadamente, no ha sido la inversión ni privada ni pública. Ha sido durante los últimos 20 años el consumo privado y las exportaciones. Y déjame referirme tantitito a estas exportaciones. ¿Cuál es el corazón de nuestro sector exportador? El sector automotriz. ¿Qué necesita el sector automotriz para crecer y seguir generando? Olvídate de repartido, nada más en el norte del país. No es mano de obra. El 11% de los costos totales de la industria automotriz es mano de obra. El 22% es energía. Y si no tienes energía, no vamos a poder competir en los mercados mundiales de producción automotriz. Ni de combustión normalita, ni los nuevos coches eléctricos. Ahí está el verdadero problema, que cuando interrumpes un proceso de transformación energética en este país, no es nada más el sector energético o los lugares específicos donde se produce, es todas las industrias manufactureras del país las que sufren efectivamente la escasez de ese bien importantísimo que se llama energía. Insistiendo sobre esto del sector que es automotriz, el más importante dentro de la industria, afortunadamente también en agropecuarios ya estamos exportando, pero el volumen no tiene comparación. No. Esta industria automotriz se está transformando a nivel global. Realmente sí se están moviendo a producir autos eléctricos. Es verdaderamente importante el movimiento. O híbridos. Son híbridos en general. Sí. No son total, pero ese movimiento es muy grande y eso implica una reconversión de las plantas productivas, ¿no? de toda la instalación. Eso suele hacerse cuando hay una recesión, porque es el momento en el que es menos costoso hacer los cambios. Probablemente haya recesión en Estados Unidos en 2020, recesión suave, pero recesión, y es muy probable que en ese momento las grandes armadoras digan, vamos a movernos para allá. En ese momento, en 2020, México, ¿cómo va a estar en condiciones de competencia con otros posibles destinos de la inversión automotriz? Eso es lo que tendríamos que estar pensando. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, a fines de este año, que es cuando van a empezar a pensar los dueños de las firmas, estas automotrices, empiezan a decir, oye, pero mira, este porcentaje que me cuesta de energía en México está subiendo, y en el asunto laboral, pues es poquito, pero cada vez hay más huelgas porque pues empezó a desordenar el mercado laboral. En cambio, en Vietnam está bien tranquilo y hay electricidad suficiente o hay gas suficiente. Pues igual se van, ¿eh? No le eches la sal. Y es que de eso hemos estado viviendo los últimos 30 años. Yo lo que creo es que es bien importante que entendamos que cada decisión del gobierno tiene efectos extraordinarios. Y no es nada más de que yo llego y se me ocurrió y ahora vamos a crecer al 4 porque yo dije, no, mano, hay que hacer muchas cosas para que esto funcione. Si actúas en el sentido opuesto, pues lo que vas a obtener no son buenos resultados por más ganas que tengas, no es de ganas esto. Fíjate, nada más un dato al respecto. En el 2018 es el primer año
en donde se venden más coches eléctricos en Europa, específicamente en Noruega, en Alemania, que coches de combustión interna. 60% de los coches nuevos en Noruega fueron eléctricos. ¿Eso qué te dice? O sea, ya no lo tienen que pensar de aquí al final del año. Te dicen, ¿quieres vender? Produce coches eléctricos y empiézalos a producir ya ahorita. Y eso te dice que el consumo de gasolina va a disminuir radicalmente, porque lo que te utiliza un coche híbrido es prácticamente una cuarta parte, si no es que menos, del otro consumo. Bueno, pues ahí está la gran apuesta. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con la senadora Xóchitl Gálvez, quien habla precisamente de los temas de la Comisión Reguladora de Energía, el gran pleito el día de ayer en el Senado de la República. Esto es Dinero y Poder. El Senado de la República rechazó por segunda ocasión las ternas para comisionados de la Comisión Reguladora de Energía enviadas por el presidente López Obrador. Ninguno de los candidatos alcanzó el número de votos suficientes para ser elegido en el cargo. Así, el presidente de la República designó hoy como comisionados a Luis Linares, Norma Leticia Campos, José Alberto Celestino y Guadalupe Escalante. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder la senadora panista Xóchitl Gálvez. Xóchitl, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Nombres que decían no cumplen perfiles, algunos tienen cierta preparación, probablemente no especialistas en el tema, pero aquí la disyuntiva era si era posible introducir a alguien que tuviese en una negociación cierto tipo de conocimientos, gente de algún nivel, o si se trataba básicamente de una batalla perdida en la medida en que no había margen de negociación como lo hubo en otros temas como Guardia Nacional. Parecería que en este caso simplemente no había posibilidad y había que rechazar a todos para que el presidente nombrara a quien consideraba como la pieza fundamental para estas comisiones. Mira, hoy son los comisionados del presidente, no hay duda, no son los comisionados de un poder que hace contrapeso al presidente. El espíritu de la ley es que el presidente manda unas ternas, el Senado las aprueba en función de estas entrevistas, en función de evaluar si son idóneos o no. ¿Qué hace el presidente? Nos regresa los mismos nombres. Aquí vamos a una controversia constitucional porque nosotros sentimos que debió haber regresado diferentes nombres. A mí me parece que se está burlando la ley al hacer una mezcla de nombres. ¿Y por qué? Porque entonces ya no tiene caso la presencia del Senado en los nombramientos. Ya el presidente va a entender que manda lo que se les pegue la gana, tengan o no tengan el perfil. Al rato nos va a mandar para la corte a cualquier juez que sienta que es su cuate. Y entonces en una entrevista le va mal, ya sabe que se la rechazamos, nos los vuelve a mandar, sabe que se la volvemos a... y él va a nombrar a quien quiera. Cuando han querido en el pasado nombrar, por ejemplo, a Cervantes, me recordaban hoy, él mismo renunció porque se vino todo el mundo encima. Aquí se vino todo el mundo encima porque fue de verdad una vergüenza que temas como qué es un certificado de energía limpia no se supieran, o que una de las hoy comisionadas, Norma Guadalupe, dijera que encontró esta definición de qué es la CRE en internet y nos las leyera. Y por cierto, ante las preguntas que le hice y que no me pudo contestar en esta segunda entrevista, quedó en mandármelas por correo electrónico las respuestas. O sea, pues yo tengo las respuestas, yo lo que quería era evaluar el nivel de conocimiento de ella. Entonces, vamos a tener que ir a una controversia porque sí necesitamos saber cuál es el papel del Senado en esta materia de nombramientos, porque no son los únicos. Si ya el presidente va a nombrar a los que quiera y realmente no le importa lo que piense el Congreso, pues por eso decidimos nosotros que el presidente nombrara a sus comisionados. No, son sus comisionados del presidente. Xóchitl, pero en este modelo en donde el Senado tiene mayoría, en el Senado Morena, el gobierno tiene mayoría con sus aliados, el único dique que les queda es la mayoría, una mayoría calificada que no tienen. El margen de maniobra para la oposición, una oposición también muy golpeada, se vuelve mínimo. Mira, el presidente no nos necesita. El presidente no nos necesita para la reforma educativa, para su revocación de mandato, y no tiene la mayoría calificada. Entonces yo creo que sí es hora que el presidente entienda que si hay un poder, ya se intentó cooptar a muchos senadores, se ha intentado a través de los gobernadores presionar y hemos mantenido el bloque opositor. Creo que este era un tema de dignidad para el Senado. Hubo un personaje que afortunadamente no quedó, que se levantó y se fue. Y dijo, no tengo nada que contestar, no me gusta perder mi tiempo. Era uno de los que en la pasada había logrado el mayor número de votos de todo.
obviamente los senadores de Morena dijeron a este no. O sea, como que dijeron, me da un poquito de vergüenza, ¿no? O sea, lo que nos hizo... No, pero eso fue porque los de Morena mismo no quisieron. Pero si no, el presidente lo hubiera puesto. Por eso entra la doctora Guadalupe Escalante, que por cierto tiene una pensión de Pemex y dijo que no va a renunciar a su pensión. Xóchitl, un poco para que el auditorio pueda entender las implicaciones de esto. Las tareas específicas de la CRE tienen una relevancia muy importante, vinculada fundamentalmente a la inversión. Estas inversiones en el sector energético hacia adelante necesitan un marco de seguridad y de orientación. ¿Cómo ven ustedes estas implicaciones hacia adelante? Son 4 puestos que vienen a cambiar totalmente la faz de la CRE. Lo que yo veo es muy claro, el presidente no quiere la reforma energética. El presidente quiere regresar al modelo donde CFE era el productor de la electricidad y Pemex el del petróleo. El problema es que en las últimas subastas CFE ha sido 20% más caro que el sector privado. Entonces, los mexicanos, si este modelo se impone, vamos a pagar 20% más la electricidad. Eso pasó ahora que CFE reclama que se le reconozcan 130 mil millones de pesos de deuda. O se las da el gobierno federal con nuestros impuestos o suben las tarifas en un 25-30%. Entonces, ese es un tema gravísimo de certeza a la inversión privada. Yo sí lo digo aquí en este programa. Tenemos un grave problema de generación de electricidad en la península de Yucatán. No hay ductos de gas, no hay líneas de transmisión confiables y es la joya de la corona Cancún. Si tenemos problemas de energía para el crecimiento turístico, vamos a tener problemas económicos, vamos a tener apagones. Si no decidimos que la subasta es un modelo. Entonces, el presidente no quiere a la CRE. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te voy a poner un caso clarísimo de lo que hay ahorita. Tienen que entrar los diéseles de ultrabajo contenido de azufre ya. Hay una NOM que lo establece. La CRE lo quiere, los ahorita comisionados que están. CENER no quiere. Pemex no quiere. Entonces, seguramente, pues no van a querer porque ahora son mayoría, pero los mexicanos vamos a vivir niveles de contaminación gravísimos. O sea, se va a dañar nuestra salud. Ya lo dijo una de las candidatas, no importa que se dañe el medio ambiente. Lo dijo claramente en la comparecencia. El medio ambiente es parte de nosotros y nosotros tenemos que dañar al medio ambiente, ni modo. No le están apostando energías renovables. Ellos le están apostando al carbón, es más, lo dijo Linares, carbón, combustóleo, coque, habló del coque. Yo hace años que no hablaba del coque, como en la industria cementera. Entonces, sí creo que el problema es ideológico. El problema es echar para atrás la reforma energética, nada más que el problema es muy grave. CFE no está preparada, no tiene la eficiencia, tiene plantas viejas, tiene combustibles caros y la consecuencia la van a pagar los mexicanos con apagones. Ojalá me equivoque. Al respecto sí es importante, creo que el auditorio distinga las 2 comisiones que tenemos al respecto del asunto energético. Hay una de hidrocarburos y hay otra reguladora de energía, que es de la que estamos platicando ahorita, y esta se concentra esencialmente en gas y electricidad. Prácticamente no tiene nada que ver con petróleo. Y esto es importante entenderlo porque 2 de los 4 personajes que acaban de nombrar vienen del petróleo, la señora jubilada y el señor Celestino, que es el otro que medio entiende, bueno, el que medio entiende del tema energético, pero del petróleo. Exacto. No de gas y electricidad, que es lo que ellos deberían de cuidar. Y por esa razón, precisamente creo que ocurre lo que tú estás diciendo ahorita. Se están nombrando a personas que tienen una visión de hace 60 años, centrada en los hidrocarburos más pesados, o incluyendo el carbón, y que no tienen esta visión hacia adelante. Y el asunto es, justo ayer veía yo que la mayor parte de las firmas que producen automóviles están moviéndose muchísimo más rápido de lo que uno esperaba a electricidad. Ya no digamos del costo, ¿vamos a tener abasto suficiente de electricidad en México en estas circunstancias? No vamos a tener abasto, porque no se hizo la última subasta a largo plazo, no se va a hacer. Le van a apostar a meterle dinero a CFE, pero es meterle dinero bueno al malo, como lo están haciendo con Pemex. Yo quisiera ser optimista, pero el problema es que hay tanto que hacer y no se tiene el dinero. Por ejemplo, Tula tendría que reconvertirse en la planta a gas natural.
a ciclo combinado. Claro que es una opción maravillosa. ¿Tiene el dinero CFE para hacer esa inversión? La respuesta es no. Entonces, ¿qué necesitan? Sector privado. El sector privado le va a entrar a invertir a un tema donde no tiene la certeza, donde sabe que mañana el presidente cancela esas inversiones como lo hizo con el aeropuerto. Y es que precisamente la comisión eso es lo que debería hacer, garantizar Poner el piso mercado, parejo, ¿no? poner piso parejo, pero ellos dijeron claramente en sus comparecencias, sobre todo la doctora Norma, dijo, yo voy a impulsar a que CFE sea la empresa de antes. Doctora, esa no es la facultad de la CRE. La facultad de la CRE es que CFE sea un competidor más en el mercado de los energéticos. Y yo creo que el gran pato la van a pagar las energías limpias. Yo les pregunté, ¿cuál es la meta de energías limpias para el 2024? No la pudieron contestar. A menos, Xochitl, que el objetivo sea finalmente reformar otra vez toda la legislación en energía, en el marco energético, para tratar de adaptarlo al nuevo proyecto que tiene. No lo quieren reformar porque saben que no tienen los votos y porque saben que la desconfianza internacional sería brutal, pero lo van a reformar por la vía de los hechos. Esto es lo que ayer lograron, por la vía de los hechos. El presidente no quiere contrapesos, no le gustan los contrapesos. Xochitl, en este marco, digamos, de facto vamos a tener un cambio en el sector energético en su conjunto. Hemos visto durante los últimos 3 meses un deterioro, pues yo te diría dramático, de la calificación de Pemex a nivel internacional, no tan dramático de la CFE. Hacia adelante, pues se van a requerir recursos si es que quieren hacer de la CFE verdaderamente una empresa que sea competitiva. Está difícil, pero vamos, suponiendo que se pueda dar el caso. Dinero. ¿Se puede con los mercados financieros a nivel internacional? Por eso yo insistía que se necesitaban comisionados capaces e imparciales. Sí se puede tener ese dinero, sí se puede coinvertir, porque el presidente en sus mañaneras lo dice, queremos la participación de la energía privada, pero en los hechos manda mensajes contradictorios. Los capitales, esos no les importa quién es el presidente. Los capitales están para darle ganancia a sus inversionistas. Entonces, sí siento que necesitamos dinero para construir generación distribuida en la península de Yucatán, pero para eso necesitamos gas natural. ¿Quién va a invertir en el ducto de gas natural en este momento donde han dicho que son unos zampones, son unos corruptos, pero no dice quién, no mete a la cárcel a nadie, simplemente descalifica? No dudes que al rato me traen a mí ya entre ceja y ceja, ¿no? Ayer la pregunta al presidente fue, ¿qué opinión le merece que la senadora Xóchitl Gálvez, como si fuera la única senadora que se opuso a esto? Entonces, la manera del presidente es descalificar cualquier cosa a través de que eran corruptos. Ese discurso ya no le va a durar mucho. En el primer apagón, que por cierto viene pronto, porque el consumo en el verano sube muchísimo el pico. Los aires acondicionados. Por los aires acondicionados. No estamos preparados porque estamos en la rayita. Está sostenido con pincitas y la reforma energética empezaba a caminar. Yo creo que aquí el problema es que ni todo es bueno de la reforma energética, ni todo es malo, pero tampoco es tan bueno lo que pasó en el pasado. Creo que es momento de serenarnos todos. Yo propuse ayer en el Pleno que tengamos un gran debate de qué queremos hacer en materia energética. Quiero escuchar al presidente, qué propone, para ver si le puedo ayudar. En una de esas coincido con él en algunos temas, en otras cosas podemos complementar, pero no hay esa apertura. Ellos no escuchan a nadie. El Senado, y me da mucha pena por mis amigos senadores, pero ellos se criticaron tanto al PRI de ser unos levantadedos, que hoy están igual. Es que, Xochitl, es obvio que cuando tienes la mayoría y tienes casi la mayoría constitucional, pues el poder se concentra, tienen la opción de cambiarlo como ellos quieren, y esto le sucede a cualquier gobierno que tiene una mayoría tan aplastante como la que ellos poseen, como la que el gobierno posee como tal, y pues la oposición podrá decir y argumentar con lo que tú dices, pero ese fue el voto de la población, ¿no? Bueno, pues entonces que la población asuma los altos costos de electricidad y no se queje. Que la población asuma que sus hijos se van a enfermar si no entra en vigor la nueva NOM 024
para tener diéseles de ultra bajo contenido de azufre. ¿Qué va a pasar cuando una mamá sepa que su hijo tiene un problema grave de leucemia o un problema grave de cáncer? Porque eso es lo que generan esos contaminantes. Toda la zona de Tula, y se me están viendo, que sepan que la quema de combustóleo, que lo que están generando las cementeras es lo que está produciendo los niveles de cáncer que hay en la zona del Valle de Tula. Entonces, no estoy hablando de una cosa menor. La población, entiendo que a ciegas apoya al gobierno del presidente López Obrador, pero también ama a sus hijos. Todas estas madres que se quedaron sin guarderías, sin estancias infantiles, es una locura. Entonces, vamos a darle tiempo al tiempo. Yo en la Guardia Nacional jugué un papel de cómo sí ayudarle al presidente. Hoy le digo al presidente, ¿cómo quiere que le ayude? ¿Cómo quiere, señor presidente, que saquemos adelante el tema de los energéticos? Yo soy una ingeniera que le gusta estudiar. Le dediqué muchas horas al tema de la CRE, de las comparecencias, porque justamente me tomo en serio mi papel. Me reclamaron que si les estaba haciendo un examen profesional. Que me reclamaron que mis preguntas fueron extremas. Bueno, para la otra vámonos a tomar un café y les pregunto de su familia, sus hijos, y ya que pasen. Yo trato de tomarme, no he faltado a una sola sesión del Congreso, ¿eh? Para aquel que crea que hago un albur y no he faltado a una sola sesión del Congreso. Estoy todo el tiempo en el Pleno, voy a todas mis comisiones, estudio mis temas. Entonces, de mi lado, señor presidente, le quiero ayudar, pero déjese ayudar. Xóchitl Gálvez, senadora, Gracias. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, sí, el señor Naranja, amenazó desde la semana pasada con cerrar la frontera sur de su país, o sea, la de México. Este miércoles lo hizo otra vez tras presionar al Congreso norteamericano para que tome medidas inmediatas, dice, para lidiar con las lagunas en materias de migración y de seguridad que en su opinión están creando una emergencia nacional. Trump ha amenazado en numerosas ocasiones con cerrar la frontera para frenar lo que califica como la oleada de inmigración ilegal. Bueno, pues ahí está el señor Trump haciendo de las suyas. Otra vez entra en la campaña electoral, es el carril inmediato. Una vez que aparece el informe del señor Mueller y es pues prácticamente censurado, ya hay una orden por parte de la Cámara de Representantes, una orden judicial, supina le llaman allá, para traer y decir que me enseñen completito todo el informe. Mientras pasa eso, él dice, yo soy inocente, aunque diga lo contrario el informe, y en ese momento lanza lo que sería su campaña presidencial para el próximo año. Y esto implica otra vez regresar a los temas más trillados que le funcionaron. Uno es el tema del muro, el de cerrar la frontera, el de los malos mexicanos, y en medio de esto una crisis migratoria real que tenemos, porque hay quien hacía el análisis de que en los últimos meses la situación en este famoso triángulo Honduras, El Salvador, Guatemala se había deteriorado de manera sustancial y que además la frontera mexicana ya no tenía límite alguno y esta gente había logrado pasar mayoritariamente en este intento por llegar a la Unión Americana. Aunque hay números ya también que indican que hay un aumento, no significativo, pero aumento de mexicanos que comienzan a cruzar a los Estados Unidos otra vez buscando pues ahí mejores condiciones de vida. Lo cierto es que el alud de centroamericanos llega a la frontera, genera una mayor presión y esto le sirve a Trump para amenazar básicamente a los demócratas de que pues o le autorizan el dinero para el muro o pues cierra él de forma ejecutiva la frontera, cosa que es difícil hacerlo, pero además de ello, y este es un punto fundamental, es qué tal si paramos el acuerdo de comercio entre México y Estados Unidos y lo que tú ya mencionabas en algún momento, esta situación de las garitas que están pues, sin funcionar al 100% porque se llevaron parte del personal que ahí funciona a labores de vigilancia en otras zonas. Sí, el señor Trump desde hace algunos días utilizó nuevamente a México, está otra vez en campaña, hay que acordar, y el tema que más le ha funcionado ha sido el asunto de la frontera, el muro. Entonces pues volvió a este asunto, amenazó con cerrar la frontera si no se le financiaba el muro y muy rápidamente algunos legisladores y gobernadores de estados fronterizos le dijeron:
si usted cierra la frontera, esto va a ser una tragedia económica, de manera que empezó a echar para atrás. Y dijo, bueno, no, ya está México haciendo algo, ya están trabajando. Mañana va a estar en Caléxico y se suponía que ese era el momento donde podía anunciar el cierre de la frontera. Dudo que lo haga, pero el mismo anuncio de que lo va a hacer, el alentamiento en los procesos, en las aduanas, como comentabas ahora, ya tiene un costo. Yo no he estado ahí los últimos días, pero las personas que leo que están en la frontera dicen la situación está seria aquí, sí. O sea, realmente se está complicando el asunto, porque pues la vida en frontera es ir y venir continuamente. Realmente. Si esto empieza a fallar, las colas de autos pueden ser de muchas horas, vas frenando el comercio, esto va causando problemas, en particular exportaciones de perecederos, entonces realmente es un costo relevante. Esto de la frontera es de Trump. Lo del TEMEC, lo de frenar el tratado, parece venir de los demócratas más bien, que están insistiendo en que México firmó en ese acuerdo una reforma laboral que se está haciendo guaje el país. ¿Por qué no estamos haciendo guajes? Porque pues, lo que se negoció de reforma laboral lo hizo el gobierno que se fue, y el gobierno que llegó trae una idea distinta del mundo laboral que es muy similar a la de los años 70, quieren rehacer el corporativismo, y eso pues no le gusta a los demócratas en Estados Unidos ni a los sindicatos que ellos representan, y entonces pues ya tenemos estos dos fenómenos al mismo tiempo: migración, que es un asunto no menor, y al mismo tiempo el asunto laboral de México, que ya está empezando a ser costoso en la negociación del acuerdo, pero también en la inversión extranjera. ¿Qué tan grave estará la situación que, o en términos de amenaza, que el presidente que hasta ahorita había dicho no me voy a confrontar, vamos a peace and love con el presidente Trump, tuvo que decir ya, francamente, no nos conviene a ninguno de los dos países cerrar la frontera? Y al mismo tiempo decir que se está trabajando en una reforma laboral que sea congruente con lo que se acordó. Vamos a ver si es que es cierto que es congruente o no. La verdad es que sí, sería un costo altísimo para los dos países, 3.200 kilómetros de frontera. Sin duda alguna se comercian en términos anuales por esa frontera de manera terrestre cerca de 280,000 millones de dólares. Nada más para que tengas una idea, el comercio entre Francia y Alemania es de 120,000. Estamos hablando de más del doble entre estos dos países. Es la frontera pues, que tiene el mayor comercio prácticamente del mundo. Sí. No hay ninguna duda, es complicadísimo. Yo te diría, tampoco hay que subestimar la capacidad infinita que tiene el presidente de Estados Unidos de hacer tonterías. Igual y la cierra y se da un tiro en el pie. Sabemos que amenazar con darse un tiro en el pie es complicado, pero bueno, ahí está puesto sobre la mesa. Saben exactamente cuáles serían las consecuencias y qué tan codependientes somos pues, México y Estados Unidos. El 60% de frutas, verduras y legumbres que se comen los estadounidenses viene de México, 35,000 millones de dólares. Por lo pronto ya tienes aumentos en precios de aguacate, claro, que es derivado y de tequila de esto. Uh-huh. Y vamos a ver en las otras áreas, porque yo insistiría, la forma como estamos moviéndonos con dos presidentes que tienen visiones muy especiales. Lo que dijo hoy el presidente López Obrador fue pues que él no quiere opinar de lo que pasa en otras partes, pero él sí va a defender su mercado interno. Y a mí lo que me preocupa es que el señor de allá también dice que va a defender su mercado interno, y cuando los dos están hablando de mercados internos es que no están entendiendo lo que es el comercio. Y lo que nos ha permitido crecer los últimos 30 años, yo insistiría, es ese comercio. A los tres países, a los tres países. Pues para qué echarla a perder, pero pues son personajes muy particulares. Aquí el punto central creo que sigue siendo el hecho de que finalmente los grandes grupos económicos que se han beneficiado de la apertura comercial son los que pues, tendrían que estar ejerciendo la mayor presión frente a un poder político que además, como tiene la necesidad de reproducirse fundamentalmente en los Estados Unidos para el próximo año, ahí está esta detención o este intento, digamos, de parar tendencias económicas que por ahora, además, como ya decíamos, le puede costar a los Estados Unidos una recesión para el próximo año, y en eso están atorados. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos reforma educativa. Otra vez se atora, otra vez la coordinadora. Esto es Dinero y Poder.
Morena en la Cámara de Diputados no tiene prisa, dice, por aprobar la reforma educativa. Ese grupo parlamentario dijo que no habrá fecha para subir el dictamen de la reforma para su discusión al Pleno hasta que no se tenga un acuerdo total con la oposición. De hecho, con la oposición lo tienen. El que no lo tienen es con los maestros disidentes. Los profesores quieren que se abrogue totalmente la reforma de Peña Nieto, aunque ya se hicieron cambios respaldados por la oposición, como la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y el Servicio Profesional Docente, que implica la desaparición de las evaluaciones con el peso que tenían anteriormente. Otro tema que detiene la votación de la reforma es el otorgamiento de plazas. Los maestros dicen que no quieren el control de estas, pero exigen que se les entregue de manera automática. Bueno, pues es prácticamente lo mismo. A ver, yo creo que entramos en una dinámica muy interesante en donde el gobierno y Morena se sientan a negociar el cambio de reforma educativa y llegan rápidamente a acuerdos entre Morena, PRI, PAN, PRD. E incluso la gran discusión sobre cómo rehacer el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, al que lo acusan de que pues, no fueron sensibles a la situación de los maestros en distintos lugares. Dicen, bueno, pues rearmemos uno, aunque le restan capacidad de ejecución porque no lo hacen autónomo, pero bueno, incluso habían llegado a ciertos acuerdos al respecto. Las evaluaciones en donde dice alguien que ya entró al carril de la educación, que ya pasó los exámenes de admisión, ya no puede ser echado para afuera en las siguientes evaluaciones. Y bueno, finalmente logran llegar al acuerdo. ¿Qué pasa? Que hay alrededor de 30 diputados de Morena que en la Cámara Baja, pues si no votan a favor de este acuerdo, pues no pasa, no tienen la mayoría constitucional y no puede proceder. Y entonces lo que le pide López Obrador al propio Mario Delgado, al propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma, es que le borren aquello para que pues, pueda pasar con los maestros de la coordinadora. El grave problema es que si se hace así, pasa en Cámara de Diputados, pero no pasa en Cámara de Senadores. Y entonces estás ahí verdaderamente atorados. Uno de los problemas también importantes es que por primera vez pues, la coordinadora es gobierno, o sea, son parte, aunque se manejan solos, dicen, y autónomos en la Cámara de Diputados como representantes, pues finalmente forman parte del grupo que llegó al poder, que ganó las elecciones y que ahora negocia como grupo dentro de los triunfadores, no desde la oposición como lo hacía antes, y por ello pues decidieron que mejor le paran a la reforma. La opción del gobierno es, para los señores de la coordinadora, es: no me aceptas lo que aquí hicimos, pues no hay problema, nos la lanzamos y nos quedamos con la reforma anterior, que es la que finalmente pues es, entre comillas, peor, dicen, que lo que se está proponiendo ahora. Ya habíamos platicado aquí en varias ocasiones de la reforma educativa con expertos del tema que coinciden en que lo que se está logrando como acuerdo es una mejora de la reforma que se hizo en los tiempos de Peña Nieto. Es muy probable que por esa razón sea que la coordinadora no la quiere dejar pasar. Ellos lo que quisieran es regresar al estado anterior, en donde ellos controlaban la contratación y por lo tanto recaudaban de los maestros una cantidad de dinero con la cual podían hacer o cumplir su objetivo esencial. No debemos olvidar que la sección 22 tiene como objetivo, y la coordinadora en general, tiene como objetivo esencial la instauración del socialismo en México, así lo han dicho ellos mismos. Entonces, pues no hay manera que esto se resuelva en el asunto educativo. Si perdieran los ingresos que le representaba el control del sindicato, pues entonces no van a poder instaurar nunca lo que quieren, y esa es la razón por la cual pelean tanto. Un dato que a mí me parece interesante es recordar que en Oaxaca no ha habido un ciclo completo de primaria para los niños desde hace 27 años. Estos son 2 generaciones completas en las cuales los niños de Oaxaca no han podido tener los días necesarios de educación, y pues explican en buena medida por qué el atraso tanto de Oaxaca como de otros estados donde la coordinadora tiene fuerza.
efectivamente la coordinadora forma parte de esta coalición que llevó al poder a López Obrador, coalición que se parece que empieza a tener fricciones muy serias, no solo con la coordinadora, tenemos también el gran enfrentamiento de la estructura de Morena, los que yo llamo los bolivarianos, en contra de los otros grupos más moderados, más echeverristas, digamos, como sería Monreal en el Senado o Marcelo Ebrard y Mario Delgado. Los golpes han estado durísimos, de hecho ya sale Alejandro Rojas Díaz Durán, que estaba pues muy cercano a Monreal para ir a competir por el control de Morena, se empieza a enfrentar con la señora Jadcol. Entonces estamos viendo ya una coalición política del señor López Obrador que le es muy difícil mantenerse unida. Indudablemente todos se subordinan a su líder, pero entre ellos no se pueden poner de acuerdo y esto es lo que complica muchas cosas en el Congreso. En cualquier sector de actividad, lo peor que les puedes hacer es meterles grado de incertidumbre. Y si hay algún sector ahorita que tiene incertidumbre y brutal, además del energético en el país, es el sector educativo. No es nada más decir, bueno, pues se pospone. ¿Con qué calidad y autoridad va a seguir el Instituto Nacional de Educación Educativa si ya le dijiste te vamos a quitar? Pero pues a ver para cuándo te quitamos mientras nos ponemos de acuerdo en una nueva reforma. ¿Cómo le van a hacer todos la industria editorial mexicana para participar en los libros de texto si no saben todavía qué programas, si vamos a imprimir los anteriores, si vamos a imprimir... O sea, es un grado de incertidumbre brutal. Y lo que tenemos que tener absoluta conciencia es que el peor grupo perjudicado en esto son los niños de nuestro país. Y ahí es en donde verdaderamente tendremos un problema muy serio que a lo mejor puede durar años, yo no sé. Digo, si no pasa ahorita... Nos aventamos al siguiente periodo ordinario de sesiones, porque en un extraordinario yo veo muy difícil que la oposición, ahí sí los partidos políticos, acceda a borrarle, nada más. O sea, si se va a hacer una reforma integral que verdaderamente corrija la anterior, que prácticamente estaban ya ahí, de acuerdo todos, híjole, nos podemos echar una muy buena cantidad de meses, por lo menos, si no es que años, discutiendo esto. Y a ver cómo nos va en la pizza, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí, ahí lo que pasa es que independientemente de eso, lo que tendría que finalmente llevarse a ponerse en práctica es el modelo que se echó a andar. Si tú lo dejas esto detenido como está, porque dices no hay posibilidad, estoy atorado porque ni la oposición está dispuesta, porque hay que recordar que el planteamiento inicial que fue el que traía Morena había sido consensuado con la propia coordinadora y no había problema. Pero para poder aprobarlo, le hicieron modificaciones que satisfacieran a la oposición, PRI, PAN, PRD. Oposición apoyada por muchos grupos de la sociedad civil. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Eso. Ok. Pero eso, a su vez, hizo que la propia coordinadora dijera, perdóneme, pero esto no fue lo que nosotros pactamos. Ahora sí, literalmente no puede estar con Dios y con el diablo. Así es, no se puede. Entonces te quedas ahí atorado. Si se queda el atorón, que esa es la carta, yo creo, con la que está jugando el gobierno. Es decir, señores de la coordinadora, no se puede. Esto es lo que hay. Es un poco lo que le pasa a Theresa May con el Brexit. Sí, señores, los costos ¿es para esto Inglaterra o van a es ser esto? brutales? ¿Es esto o es esto? Porque si no, nos vamos a quedar con lo que tenemos, es patronar. El problema es que la coordinadora tiene otra lógica diferente. Macario dice, Proyecto Socialista, yo creo que no llegan a tanta dimensión, no pueden decir, pero ahí es un modelo de movilización, negociación, movilización, negociación. Es esta idea de seguir funcionando como un grupo de presión que obtiene recursos, obtiene poder, negocia se echa para atrás y vuelve otra vez a funcionar. Así es como trabajan. El problema es que eso no te lleva a cambios sustanciales en educación, sino a mantener un statu quo que no te da la posibilidad. Y algo que el gobierno definitivamente no está en condiciones de aceptar es que ellos retomen el control directo. Se los dijo el presidente de la República, no les voy a entregar otra vez el control a los sindicatos para que puedan nombrar, quitar y poner, porque sería verdaderamente suicida. Ya no te acuerdas de cuando eras joven de este tema que se llamaba la Guerra Popular Prolongada. Eso, exactamente. Yo nunca participé en No, ese tipo de pero era proyectos. cuando se estudiaba, ¿no? En esas épocas. Eso es un poco lo que pretenden, ¿no? Esto es movilización, negociación, que les permita ir acumulando fuerza para ir controlando el mayor territorio posible. Habían avanzado mucho con la reforma del 2013 o 14. La CENTE pudo ganar mucho espacio, lo empezaron a perder y ahora pues quieren ampliarlo. Pues así es esto, ¿no? Con costos muy importantes, ¿eh? Para No los solamente niños en materia educativa,
para los niños de Oaxaca, sino en crecimiento del propio Estado. Sí, sí. Porque si creas ese antecedente de aprobar lo que ellos quieran, es un muy mal antecedente en términos del marco de la ley. Ernesto Cervera Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche por Canal 11. Muchísimas gracias y muy buenas noches.